así arrancamos de esta manera este segundo stream, repasando lo que nos dejó el día de ayer en el Estadio Nacional. Un partido muy trabado, un partido que en sí Cristal dominó por gran parte del partido. Obviamente Bragantino tuvo sus chances también, tuvo algún palo por ahí que pasó susto la defensa de Sporting Cristal, pero ya yendo un poco andando lo que fue el partido, Cristal se conectó muy bien. Típico como se juega Mosquera, ¿no? Conectar el medio campo, buscando las bandas, tanto a Max Loren Castro, al Santi González. Era un juego de tú a tú, siempre buscando ahí las espaldas del rival, tratando de, con los pelotazos, ganar en carrera. Algo que por el momento, digamos, no funcionó del todo bien, ¿no? Porque siempre pasaban, pero no había nadie en el área para recibir el centro. El Pirata Barcos estuvo bien marcado sin duda. Tuvo una chance clara en el que el portero Clayton le termina sacando un balón increíble, que si bien no le da con la potencia necesaria el Pirata, pero tuvo buena la reacción del portero de Red Bull Bragantino. Y como venía diciendo, no estuvieron profundizando bastante, al menos a la hora de mandar los centros. En el primer tiempo, se puede decir que lo mejor que salió fue retroceder el balón hacia el medio campo, una vez que siempre los extremos se proyectaban, tanto Max Loren Castro como el Santi. Siempre que se conectaban con Tábara o con Wisdom, había espacio para una posibilidad de remate. Y de hecho, así se dieron las grandes ocasiones de Sporting Cristal en el partido, ¿no? Un sablazo de larga distancia de Martín Tábara, que sin duda asustó a la portería de Bragantino. Era un remate totalmente inesperado. Pero bueno, como en todo el partido, Clayton respondió de gran manera. De ahí también podemos apostar a lo que fue el remate de Hernán Barcos, que si bien en el partido solo tuvo una, y que tras un rebote en el área, un mal cálculo ahí del defensor Guzmán Rodríguez, terminó dejando que el Pirata pueda tener la opción de remate, pero terminó definiendo no de la manera que se hubiera esperado, ¿no? Porque bueno, le termina pegando al balón, pero el bote termina haciendo que vaya con menos velocidad y menos potencia, así que la reacción del portero fue ligeramente más óptima a lo que hubiera sido la primera ocasión de gol para Sporting Cristal. De ahí el partido siguió pasando. Bragantino tuvo sus chances. eh, las contras con un Mosquera totalmente habilidoso. Este Henry Mosquera, extremo colombiano de Bragantino, sin duda complicó la defensa de Cristal en gran parte del primer tiempo. Sin duda Leandro Sosa, Yoshimar Yotun tuvieron que cortarlo a punta de faltas. De hecho, Yotun se gana su primera amarilla cortando de una manera fortísima al extremo colombiano. Y de por sí, esa banda izquierda, como estaba bien liderada por Mosquera, el propio Gustavo Neves también apoyaba bastante en gran parte del primer tiempo. Y también me gustó bastante, al menos la banda derecha de Bragantino, el lateral derecho Santana. No el mediocampista de Cristal, sino el lateral de Bragantino, que sin duda mandaba buenos centros. Sin duda terminó complicando un poco ahí la táctica del técnico brasileño al mandarlo cambiar la banda, ¿no? Porque en el segundo tiempo termina metiendo a otro colombiano, que a Hurtado, que termina no cumpliendo, digamos, la misma manera, ¿no? El rol que venía cumpliendo Santana, si bien se proyectaba, pero siempre terminaba frenado por alguien del medio campo. En este caso recuerdo bastante a Martín Tábara. Estuvo muy atento recuperando los balones, filtrando, típico lo que venía cumpliendo al menos estos últimos partidos el mediocampista de Sporting Cristal, que sin duda ayer se jugó un partidazo total Tábara. Le terminó faltando el socio, alguien que terminara definiendo cada jugada creada por el habilidoso mediocampista canterano de Cristal. Y, y bueno, básicamente Bragantino se quedó ahí, ¿no? Tuvo sus chances. Una también de Isidro Pita, que termina cortando de gran manera a Enríquez. Enríquez que
pese a no ser exigido bastante, porque los remates, la mayoría de remates de Bragantino en sí fueron, no tuvieron dirección de arco. Enríquez nunca se le vio, digamos, exigido en el primer tiempo. En la segunda parte sí tuvo unas 3 chances que terminó respondiendo de gran manera, pero de ahí terminó con una buena actuación Enríquez, porque esa jugada de Pita sin duda era jugada de clara gol, un gran mano a mano que termina recortando Diego Enríquez, que digamos no venía cumpliendo digamos de gran manera los últimos partidos, pero ayer sí respondió con la única clara que tuvo Bragantino. De ahí, bueno, también hubo un remate al palo de Mateus Fernández que pasó el susto en Cristal, ya que, bueno, era un remate totalmente inesperado. Se le terminó abriendo el espacio y sacó un latigazo que sin duda por poco castiga a Cristal. Y bueno, pasó el susto porque eso fue casi por el minuto 88. De ahí, bueno, hablando de las chances de Cristal, como venía diciendo, no pudieron profundizar de gran manera. Si bien Mosquera impuso la posición, el despliegue de los pases, terminó un poco complicado Cristal. Hasta por momentos se terminaban confundiendo ellos mismos. Al principio Lutiger un poco errado, regalando balones por no poder pegarle bien al balón prácticamente a la hora de comenzar desde el fondo. Y hasta el propio Araujo, que si bien frenó por momentos a Isidro Pita, eh, le terminó costando a veces también salir jugando. Esas cosas son cosas de Cristal que todavía tiene que seguir mejorando, ya que sin duda ayer pudo haber pasado factura, ¿no? Bragantino, que bueno, muchos lo pintamos como un gran equipazo, que de hecho lo es, si bien ayer no pudo plasmarlo en goles o en el resultado, eh, sigue mostrando que tiene un gran nivel y sin duda el partido allá en Brasil va a ser totalmente distinto. Van a tener ellos la posesión, el protagonismo, van a apretar a Cristal a su arco sin duda. Y bueno, básicamente vamos a ver otro juego totalmente distinto, no esperando a Cristal a la hora del ataque. Y sin duda eso va a ser totalmente complicado a la hora de plantarlo para el equipo de Roberto Mosquera, que sin duda ayer pudo haberse llevado un resultado mejor, pero no terminó concretando las chances que tuvieron. Como hizo, para remarcar el remate de Tábara. Hubo un remate también de Masloren Castro después de esa chance de Tábara, que pasó muy cerca, que respondió muy bien Clayton. Un remate que de verdad sorprendió porque Masloren, digamos, no venía cumpliendo. Y bueno, después de ese remate tampoco, que digamos, no tuvo alguna chance clara de gol. Y por ahí algún que otro remate de cabeza. Me parece uno de Ávila y del Santi González que se terminan apresurando y no defienden de gran manera. Yendo ahora sí lo que fue la alineación jugador por jugador, vamos a repasar lo que venía cumpliendo tanto Cristal como Bragantino el día de ayer. Vamos a destacar jugador por jugador de Sporting Cristal. Enríquez, como venía diciendo, sin duda cumplió una gran labor. Respondió las pocas veces que le terminó cayendo al arco. Si bien en una, como digo, el palo de Mateus Fernández pudo haber cambiado la historia, pero va a ser una chance que sin duda va a pasar no más de largo ante el buen rendimiento de Diego Enríquez el día de ayer. Leandro Sosa sin duda le costó un poco proyectarse, ¿no? Sin duda sufrió bastante también a Henry Mosquera, que fue un dolor de cabeza en velocidad. Tuvo que ser apoyado en gran parte del momento por Yoshimaru Tun, hasta el propio Ian Wisdom, ¿no? Que también a veces bajaba para apoyar en defensa. Miguel Araujo, tanto Araujo como Lutiger tuvieron el mismo error, ¿no? A veces en salida se terminaban complicando solos. Ayer no pudieron ayudar en la pelota parada, porque Cristal tuvo alrededor, me parece, de 5 corners en el partido. Bueno, Cristal tuvo 6 corners en total y tiros libres algún par, pero poco y nada, la verdad. 8 tiros libres en total de Sporting Cristal, 11 de Bragantino. Bastante cortado, como digo, el juego ayer entre Cristal y Bragantino. Que bueno, el árbitro Leandro Rey no dio sin duda, digamos, mucha ley de ventaja. Por momentos ya casi por el final del partido nomás como que dejó jugar.
Y bueno, terminando, siguiendo con el análisis, Cristiano da Silva, que sin duda ayer Cristiano lo vi mejor en defensa que en ataque. En ataque si bien se terminó proyectando, pero bueno, sus centros, eh, no digamos que no fueron precisos, pero como que fueron más que todo jugar de memoria, ¿no? Porque al final en el área no había ningún delantero. Barcos a veces retrocedía mucho porque siempre estaba pegado a Pedro Enrique y a Guzmán Rodríguez, que sin duda lo tuvieron bien referenciado en el área. Y poco y nada pudimos ver del Pirata, salvo un remate, ¿no? Ahí en el primer tiempo. Y de ahí analizar el medio campo de Cristal. Sin duda, de los tres, ayer el mejor fue Tábara, que siempre buscaba a los extremos, trataba siempre de abrir la cancha con sus remates de larga distancia, bueno, sus centros de larga distancia, tanto buscando a McLaurin Castro como al Santi González, ¿no? Y Tábara, de estos tres, como siempre, más retrasado, ¿no? Más retrasado, casi pegado como un tercer central, una especie de líbero. Siempre trataba de empezar el orden en la creación. Ayer no me gustó mucho el partido de Yotun, quiero recalcarlo, ya que ayer también por momentos trataba de lanzar pases filtrados. En defensa le costó bastante, de hecho cortó mucho con faltas, ya que bueno, tampoco era garantía, ¿no? De dejar jugar con tranquilidad al ataque de Bragantino. Y bueno, ayer el capitán de Sporting Cristal no, digamos, pudo aportar mucho, ¿no? Ahí después del remate de Barcos tuvo la chance de poder embocarla de nuevo, pero bueno, era un remate ya mucho sin ángulo, así que ahí como que se entiende que haya fallado esa ocasión. De ahí Ian Wisdom, que digamos, le costó un poco conectarse, ¿no? Con Max Loren Castro y con el Santi, porque siempre Wisdom pasaba al ataque para ser una especie de receptor a la hora de armar cada jugada de peligro. Pero no fue, digamos, el mejor rendimiento el de ayer, ¿no? Sin duda el físico del equipo brasileño terminó pesando un poco más, ¿no? El propio Masloren Castro también lo sufrió cuando tuvo que jugar cuerpo a cuerpo contra Santana, terminó pagando la cara en el primer tiempo. Y sin duda eso también le costó, ¿no? Ahí, por ahí, el remate que tuvo nomás al arco de Clayton fue lo mejor de lo que se le vio en la cancha, ¿no? De ahí el Santi González. El Santi González ayer tuvo muchas altas y bajas en el partido. Podemos decir que por momentos se proyectaba bien, se sacaba de encima muy bien a Kawe en el primer tiempo. También, bueno, al propio Santana, ¿no? Que cuando pasó a jugar en esa banda izquierda, supo sacárselos de encima. Pero de ahí, a la hora de que tenía que conectarse con algún jugador, se terminaba nublando, ¿no? Costó bastante que Barcos estuviera bien marcado, de hecho. No, digamos, no que quiera salvarle el pellejo a tanto a Santi González o a Masloren o algún mediocampista, pero cuando marcaban a Barcos, prácticamente Cristal se quedaba sin ideas, porque siempre era buscarlo a Barcos en el área, mandándole algún centro, ya sea por arriba o por a ras de la cancha, terminaba siendo complicado para Cristal esos momentos de tensión. Y bueno, hablando ahora sí de Hernán Barcos, ayer, digamos, hacía lo posible para jugar con sus compañeros. Cada vez que estaba marcado, siempre buscaba el desmarque y jugaba al primer toque nomás para habilitar tanto a González y a Loren Castro en carrera. Y de ahí solo tuvo ese remate en el primer tiempo, porque siempre lo buscaban y no le caía nada prácticamente, porque estuvo bien referenciado por Pedro Enrique y Guzmán Rodríguez, que cumplieron al menos bien esa labor de tenerlo sin chance alguna a Barcos. Y bueno, básicamente a Cristal le terminó costando gran parte del primer tiempo. El segundo se apagaron un poco y ya casi sobre el final, con la expulsión de Fernando Santos, tuvieron un poquito más de confianza para mandarse al ataque. Viendo ahora los cambios, en Cristal ingresaron Irben Ávila, que sin duda no me gustó mucho ayer lo del Cholito.
No sé, no quiero sonar mal, pero siento que más terminó estorbando un poco en la cancha porque los centros que terminaba mandando no fueron los adecuados. Eh, Sin duda también al choque o a la hora de aguantar el balón tampoco tuvo su mejor rendimiento. Entró muy mal, la verdad, Irving Ávila el día de ayer al partido. Fue la primera opción de Mosquera junto a Catriel Cabellos, pero sin duda fue un poco más de confianza, ¿no? Lo que le quiso brindar el técnico de Sporting Cristal al histórico delantero, ¿no? De Celeste. Y bueno, poco y nada para reemplazar a lo que había realizado Loren Castro. Catriel Cabellos, sin duda de los que entraron, el que más me gustó fue Catriel Cabellos. Recuperaba balones, al toque descargaba con sus compañeros, siempre retrocedía que Bragantino se iba a la contra cuando Cristal perdía el balón. Sin duda entró muy bien Catriel Cabellos. Sin duda podemos decir que fue el de lo mejor de los cambios. Quizá si hubiera ingresado un poco más antes. Yo sin duda ayer hubiera cambiado a YouTube. No me gustó mucho su partido. Terminó decantándose por Wisdom. Que bueno, también digamos no fue mejor que YouTube el día de ayer. Así que quizás ese cambio pudo haber sido un poco más temprano en el encuentro. De ahí entró también Michael Hoyos, que siempre pedía el balón. De hecho, ayer que fui al estadio, Michael Hoyos era quien más desesperado estaba por entrar al partido. Siempre conversando con el preparador físico, diciéndole si ya le tocaba o no, porque sentía que la hora se iba, pues no. Él ingresó al minuto 74, solo tuvo 20 minutos contando el descuento para poder cambiar el encuentro, pero sin duda se le notó muy entusiasta. De hecho, también tuvo ahí un par de jugadas. Lo que le he visto en estos dos primeros partidos a Michael Hoyos es que le gusta jugar al primer toque nomás, desmarcándose, siempre lee bien al defensor cuando están a punto de cortarlo y sabe jugar muy bien con sus compañeros. No es solo un delantero que recibe en el área y que termina definiendo a la portería. De hecho es muy parecido a Hernán Barcos, ¿no? Quizá tiene un poco más de velocidad que el Pirata y bueno, ligeramente más joven, ¿no? Claramente unos cuantos 5 años menos por ahí. E ingresó bastante inquieto. Y lo propio también con Iberico, que entró con muchas revoluciones al partido. Sin duda quiso cambiar de una vez el resultado, pero era mucho su energía, bastante ansioso a la hora de poder apretar ahí a la defensa de Bragantino, que ingresó muy bien a los primeros minutos, pero de ahí se terminó entorpeciendo, ¿no? Con toda esa ansiedad que venía produciendo. De hecho, creo que hace un par de partidos que no jugaba Iberico y por eso que la oportunidad que le dio Mosquera para poder meterse al partido lo terminó un poco emocionando y dejándolo llevar ya a un nivel que su rendimiento comenzó aquí y terminó decayendo, pues. Y básicamente ya para el final no pudo aportar. De ahí ya para cerrar el partido terminó metiendo a Juan Cruz González en lugar de Leandro Sosa, que bueno, poco y nada y pudo hacer. Quizá ahí pudo haber probado algún remate con potencia como lo caracteriza, pero decidió aportar a sus compañeros. Y de hecho también fue muy complicado porque Iván Bragantino esos últimos 10 minutos se terminó encerrando en su propia área. Ya no había ningún jugador. Me parece que solo estaba Herrera nomás para poder buscar las contras. Ahora sí, pasando un poco lo que fue el rival. Bragantino salió con Clayton en el arco. Que sin duda el día de ayer Clayton fue la figura total. Sacó 5 balones que pudieron acabar en gol. Si bien, a mi parecer, 3 nomás fueron peligrosos. O sea, que terminó respondiendo de una manera espectacular el portero de Bragantino. Sin duda fue lo mejor que tuvo en la portería. En la defensa tuvimos a Santana, que comenzó, como decía, por la banda derecha y terminó por la banda izquierda. Es un jugador que, a mi parecer, rindió mejor de atacante, si bien tuvo algún que otra jugada buena en defensa, sacando los centros venenosos tanto de Tábara como del propio Santi González cuando le tocó aportar en ataque. La dupla de centrales, Pedro Enrique y Guzmán Rodríguez, que ayer se plantearon muy bien, supieron frenar a Barcos.
La verdad, su única tarea fue esa, la verdad, porque no lo vimos, digamos, pegado tanto al Santi González o a Masloren Castro en alguna oportunidad del partido. Y tampoco en los balones parados, a mi parecer creo que Guzmán Rodríguez no terminaba subiendo. Y no arriesgaban bastante por ese lado Bragantino. Bragantino buscó ganarlo ayer, pero si no lo podía, digamos, profundizar o vencer a la defensa de Cristal, no se terminaba arriesgando mucho. Siempre muy conservadores, siempre dejaban en el fondo a Pedro Enrique y a Guzmán Rodríguez para evitar alguna posible contra, ya que siempre estaba a la expectativa tanto Masloren Castro como Santi González, que eran los únicos que en un balón parado ya estaban ya a, al punto de correr a las contras. De ahí tenemos a Cahue, que digamos no rindió de la mejor manera. Cahue Nacimiento, que le costó mucho conectarse con Mosquera, ¿no? Ayer parece que más se le notaba comprometido en la defensa. Subía mucho, pero no participaba, ya que más por esa banda izquierda terminó más apareciendo Gustavo Neves, que me gustó mucho su primer tiempo, eh, recuperando balones, jugando con Mosquera por la banda izquierda. Era muy movedizo en el área y fue tan bueno su primer tiempo que me sorprendió que en la segunda parte estuviera desaparecido, ¿no? Ya más dedicándose a defender. De hecho, se terminó ganando una amarilla ya sobre el final. Y bueno, comenzó también de más a menos. De ahí tenemos a Gabriel, que le costó el partido ayer. No digamos, no pudo frenar a Tábara y a Yotun en el ataque. Cuando se enfrentaban ese choque de volantes y de mediocampistas. No estuvo muy preciso ayer el número 6 de Bragantino. De ahí Mateus Fernández, que en el primer tiempo trataba de conectar con sus compañeros, pero no era, digamos, tan movedizo como Gustavo Neves, ¿no? Metiéndose más al área. Era más reservado, siempre aguantando y priorizando a que Cristal no terminara avanzando hacia su área de Bragantino. Y ahí la segunda parte, sin duda, sí se terminó lanzando más al ataque, ¿no? Me parece que con el ingreso de Rodriguinho se terminó dando esa licencia de poder mandarse más al ataque. De ahí tenemos a Mosquera, que fue un dolor de cabeza, al menos en la primera parte para Sporting Cristal. Un jugador colombiano totalmente veloz, también habilidoso, ¿sabe? Se detiene a pisar el balón y siempre a pensar en la siguiente jugada. Digamos, no conectó mucho ayer con Pita. Más un poco se le notó individualista, ¿no? Mejor se llevaba con el medio campo, como decía, con Gustavo Neves. De ahí con el propio Hurtado también, que ingresó bien por la banda derecha. Estuvo ahí bien movedizo y en la primera parte complicó bastante. De hecho, se le terminó YouTube cometiendo una falta gravísima que sin duda fue amarilla. Pudo verse analizado como roja, pero es más que en todo por la intensidad con la que va YouTube, ¿no? Y en el momento que lo termina cortando. De ahí tenemos a Marceliño, que tuvo una sola jugada nomás de peligro y de ahí poco y nada pudo hacer en el partido. Le costó bastante al extremo de Bragantino, que ya para la segunda parte lo terminó aguantando el técnico Wagner Mancini. De ahí Isidro Pita fue el más peligroso al final de Bragantino, jugador mundialista de la selección de Paraguay, con ya experiencia en este Bragantino. De hecho, me parece ya tiene a lo largo más de 2 temporadas en el cuadro brasileño. Y se le notó bastante participativo, siempre culminando las jugadas. Tuvo un remate al arco de Enríquez, que Enríquez terminó achicándole de gran manera. Y siempre fue bastante incisivo, ¿no? Hasta supo cuándo también hacer tiempo, cuándo lanzarse al suelo para poder cortar el buen momento de Sporting Cristal en ataque. Así que muy inteligente este delantero que sin duda va a ser muy pesado a la hora de frenarlo allá en Brasil. En el partido ingresaron el colombiano Andrés Hurtado, que sin duda también fue muy participativo. Jugó por la banda derecha. Santana terminó cambiando esta banda ya con la salida de Cahue Nacimiento. Y al principio era muy participativo en ataque, ¿no? De ahí Cristal terminó dominando.
y Bragantino no pudo hacer mucho, pues no. Hurtado trataba de mantenerse en su posición en la banda del lateral. Rodriguinho, más atento a lo que era a la recuperación de balón, no fue, digamos, muy importante a la hora de transitar al área rival. Y bueno, tampoco es que haya cortado bastantes balones ni frenado el ataque de Cristal. Digamos, ahí pasó un poco eh, sin tanto foco, ¿no? De ahí tenemos al argentino José Herrera, que también ingresó bastante bien en el partido, bastante inquieto, mostrándose mucho por la banda derecha, siempre pidiendo el balón. De hecho, tuvo Bragantino, ahora que recuerdo, dos chances en el partido que el propio Mosquera se terminan un poco apresurando, no piensan mucho en la jugada y no se da cuenta que por la banda izquierda estaba totalmente Herrera y el propio Pita para poder recibir el balón para ya cara a cara con Diego Enríquez y se termina pasando esas chances, ¿no? Este Herrera se presentaba muy bien en el área, siempre se desmarcaba de gran manera por la banda derecha, pero a veces también cuando le tocaba hacía para la izquierda y era muy notorio en la cancha. Y bueno, a veces Bragantino se terminó nublando a la hora también de culminar una jugada. Luego está Fernando Santos, que bueno, fue el que peor entró ya que apenas pudo jugar 10 minutos en el partido. Ingresó precisamente por Mosquera. Fue tremendo la baja que terminó presentando Bragantino en ese cambio. Ya que no terminó generando peligro. Fue más ingresó para recuperar balones desde su banda izquierda. Pero no terminó haciéndose notar. Más se notó cuando terminó cometiéndole el codazo fuerte que le mete en el pecho a Miguel Araujo. Y bueno, no jugará la vuelta. Y bueno, no puedo darle mucho análisis a su juego, ya que no se presentó prácticamente y solo se hizo expulsar. De ahí también ingresó Viniciño a minuto 82 por Isidro Pita. No pudo hacer tampoco mucho en el partido, ya que ya a partir de esos minutos Cristal era quien presionaba y quien tenía contra las cuerdas en su área a Bragantino. Y las contras también estuvo bien controladas por Sporting Cristal. Ya a partir de esos minutos que Bragantino ya ni siquiera pudo pisar el área de Diego Enríquez. Ahora va a haber un poco la polémica, otra vez, igual que en la apertura, si arriesgar todo por esta sudamericana o ya prácticamente simplemente participar y arriesgar todo para el clausura y poder meterse en la lucha por el título. Teniendo ya como alianza ganador de la apertura, eh, tiene Cristal la chance de poder ganar el clausura y meterse ahí por la pelea, tanto en el acumulado o ya sea ganando en la apertura, ¿no? En el clausura, quiero decir. Y bueno, va a ser totalmente complicado. Si bien Cristal ha ampliado su plantel, ha sumado algún que otro refuerzo más, ¿no? Ahora recién anunciaron a Anderson Villacorta. Veremos si le termina alcanzando para disputar ambos torneos. Y bueno, y siempre y cuando esta vuelta en Brasil la terminen sacando adelante, ¿no? Ya sea por penales, o sea, o también ganándole por la mínima, de manera ajustada, como sea. Veremos qué es lo que tiene Sporting Cristal de cara a estos eh, siguientes partidos.